al plasma, le vamos a dar un nombre que se va a llamar entonces fármaco libre. Ahora, tenemos dos tipos de fármaco libre. Tenemos el fármaco libre hidrosoluble o tenemos un fármaco libre liposoluble. ¿Por qué digo dos fármacos y hago esa diferencia? Porque los liposolubles van a ser, ¿no es cierto?, los que se van a unir entonces a las proteínas plasmáticas. Los hidrosolubles en general no se unen a las proteínas plasmáticas. Por ahí de repente pueden leer que un fármaco se une hidrosoluble, un 2%, pero en general, ¿no es cierto?, vamos a quedar en el acuerdo entonces que los hidrosolubles no tienen una unión, y si hubiese una unión no tiene ninguna importancia. Los que sí se unen, ¿no es cierto?, a las proteínas del plasma, y sí son importantes, son los fármacos entonces liposolubles. Ahora, esos fármacos liposolubles, como sale ahí, se van a unir entonces a la proteína del plasma, ya sean bases débiles, ácidos débiles, con la salvedad, ¿no es cierto?, que está ahí todo en el power, que la proteína más importante que nosotros tenemos en el plasma es la albúmina, y es la que tiene una mayor cantidad, por lo tanto, por la cantidad de proteína de superficie. Por lo tanto, la mayor absorción ocurre a las albúminas, y lo que más lo hace, ¿no es cierto?, lo que más se unen a las albúminas son los ácidos débiles. En cambio, las bases débiles se unen, ¿no es cierto?, a otro tipo de proteínas, como son las alfa-glicoproteínas. Por lo tanto, cuando el fármaco se une a la proteína, va a haber entonces un equilibrio entre el fármaco unido y el fármaco libre. Esto es igual que una reacción química, ¿cierto? Ahora, ¿qué diferencia tiene el fármaco libre con el fármaco unido a la proteína? Si uno lo mira ahí en la diapo. El fármaco libre es como el que puede actuar como tal, o sea... Ya, ¿el fármaco libre qué hace? Puede ir a hacer tejido, puede ir a un depósito, puede ir a la excreción, puede ir al metabolismo, etc. Es decir, el que va a tener movilidad va a ser finalmente, ¿no es cierto?, el fármaco libre. El fármaco unido a la proteína va a estar solo ¿dónde? En el plasma. ¿Y por qué no se va para otro lado? ¿Por qué está solo en el plasma? Porque la proteína tendría que salir a otros lados también. ¿Y por qué no puede salir la proteína? Porque es muy grande. ¿Ah? Es muy grande. Porque es muy grande, ¿no es cierto? Tiene un peso molecular muy alto. ¿Y cuándo podría salir? Por ejemplo, en la orina hay proteína. En condiciones normales, ¿hay proteinuria? No. ¿Cuándo hay proteinuria en una paciente? Daño renal. Cuando hay alguna patología, por ejemplo, no sé, una insuficiencia renal. Pero en general, ¿no es cierto?, las proteínas van a estar ¿dónde? En el plasma. Por lo tanto, la proteína en sí, lo único que constituye, ¿no es cierto?, para el medicamento es un reservorio que le permite movilizarse a través del plasma, pero es un reservorio. Ahora, en la medida que este fármaco libre se distribuya hacia cualquiera de estos caminos que muestra la diapo, este fármaco que está unido se va a ir liberando, se va a ir soltando y va a ir pasando a fármaco libre para mantener, ¿no es cierto?, el equilibrio hasta que haya un minuto en que se haya liberado todo el fármaco. Basado en eso, entonces, ¿qué tipo de unión va a haber entre el fármaco y la proteína? ¿Qué tipo de enlaces químicos? Iónicos, ¿no es cierto? No covalentes, ¿no es cierto? A pesar que pensar que hay, pero en general todos son, no, digamos, pueden ser enlaces, no sé, enlaces de hidrógeno, Van der Waals, etcétera, pero en general van a ser no covalentes, ¿no es cierto? Para que puedan, ¿no es cierto?, liberar los fármacos desde su unión a la proteína. Y una vez, ¿no es cierto?, que el fármaco está libre, se va a poder mover. Lo que sí tenemos que tener en claro
Cuando el fármaco está acá, puede hacer cualquiera de estas cosas. No es que vaya para allá, para allá, para acá, para allá, no. Es decir, puede estar excitando, se puede estar distribuyendo. Pues ocurren en forma simultánea, se está metabolizando, etc. Pero lo que sí quiero que les quede claro, que cualquier alteración en las proteínas plasmáticas va a influir directamente sobre qué tipo de fármaco, sobre los liposolubles. Sí, ya vamos. Entonces, eso para partir. Y ahí lo que les decía yo recién, cómo se unen. Y fíjense una cosa, la albúmina tiene dos sitios de unión importantes. Un sitio que se llama tipo warfarina, que la warfarina es un anticoagulante oral, y el otro es el tipo de azepam, así están llamados sus sitios. Pero lo importante es que en esos sitios se pueden unir gran cantidad de medicamentos. Por lo cual, podríamos tener entonces algún medicamento que compita con otro medicamento en el sitio de unión. Respecto a la pregunta que usted me hacía, de la afinidad, sí, los fármacos tienen distinta afinidad por el sitio y por la proteína. Podría ser, ¿no es cierto?, que los fármacos tengan afinidad por el mismo sitio, el sitio 1, supongamos, y a lo mejor tengan la misma afinidad, la misma unión a la proteína del plasma. Porque así como nosotros dijimos que la biodisponibilidad es un parámetro que está predeterminado y que uno lo sabe de antes, también, ¿no es cierto?, la unión de proteínas plasmáticas está predeterminada de antes. Por ejemplo, ustedes el día de mañana van a aprender que, por ejemplo, los analgésicos en general se unen a la albúmina casi en un 99%. En cambio, el paracetamol se une en un 40%. El único analgésico que tiene una baja unión a proteínas plasmáticas. Entonces, son parámetros predeterminados. Respecto a lo que le decía también el otro día, todo no varía en la medida que el paciente esté sano. Cada vez que nuestro paciente tenga alguna alteración fisiopatológica, lógicamente puede variar. Entonces, ¿de qué va a depender que se una más o se una menos? Supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos dos fármacos que se van a unir al mismo sitio. Lógicamente, el que tenga una mayor cantidad de moléculas tiene más probabilidad de unirse. Por eso que hablamos que la concentración es un factor importante en la unión. Lo otro, lo que usted justo me preguntó, la afinidad. Porque lógicamente si un fármaco tiene afinidad por el sitio y el otro no, lógicamente se va a poder unir o no se va a poder unir. Pero hay un tema que es importante para ustedes. ¿Qué va a pasar, ¿no es cierto?, el día de mañana, cuando estén en el hospital y tengan pacientes? Porque lógicamente cuando uno está hospitalizado no es porque está bien, es porque algo tiene. Nadie se va a hospitalizar por ir a ver tele. Entonces, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si por algún problema, no sé, de insuficiencia renal, el paciente está botando las albúminas a través de la orina y por lo tanto tenemos una hipoalbuminemia, es decir, tenemos una baja de albúminas en sangre? Yo le pregunto entonces, si nos devolvemos a esa primera figura, ¿qué pasa si nosotros tenemos un fármaco que se une, no sé, en un 90% acá, en un porcentaje alto? ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si el paciente tuviera, por ejemplo, una insuficiencia renal y nos bota gran cantidad de albúmina a través de la orina? Va a aumentar entonces, ¿qué cosa? El fármaco libre, porque lógicamente si el fármaco se une a las proteínas y hay poca proteína, ese fármaco va a quedar libre. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en una insuficiencia hepática, en una cirrosis, porque no se olvide que las proteínas se sintetizan en el hígado. Por lo tanto, si tenemos un hígado no funcional, no va a haber síntesis de albúmina y por lo tanto también vamos a tener hipoalbuminemia y va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer entonces usted el día de mañana cuando se enfrenta a estos dos pacientes en la clínica? Pero ácido débil o ácido débil pueden seguir el mismo curso.
bajar la dosis, no se olvide, ajustar la dosis. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, usted por obligación va a tener que ajustar la dosis, porque es probable, ¿no es cierto?, que a lo mejor sea el único medicamento que tengamos para ese paciente y para esa patología, y tenemos entonces que jugar con las dosis. Son las dos causas más importantes, aparte de, por ejemplo, de otras patologías. Más libre, entonces lo que va a tener que hacer es administrar menos medicamentos, porque como va a quedar más fármaco libre, quiere el equivalente a la dosis normal y no a una dosis que no sea terapéutica. Sí, por eso le digo, estamos hablando de un caso de un paciente con una patología. Vamos a hablar de un paciente normal. El paciente normal, vamos a usar la dosis normal. Estamos hablando de un paciente que tiene una patología renal o hepática, que son las dos más importantes. No digo que estas no sean importantes, pero son las más relevantes desde el punto de vista de la clínica. Entonces, fíjense ahí en una tablita. Miren lo que dice, la warfarina, que es este anticoagulante oral, tiene un 99% de unión a la proteína en plasma. Litio 0%. ¿Qué significa que el litio tenga un 0% de unión a la proteína del plasma? ¿Qué le dice a usted? ¿Ah? ¿Qué es hidrosoluble? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuándo se va a presentar el mayor problema? Porque hasta acá uno dice, ya está bien, nos ha costado algunas cosas, pero la pregunta sería, ¿cuándo va a ser importante eso? Porque si no, no se cada vez que le ve un tratamiento a un paciente, si el paciente le da y se toma como 10 medicamentos juntos, uno entraría a pensar, escucha, se va a soltar, se va a correr, ¿qué va a pasar? Para allá, para acá, se van a enfermar de los nervios, pensar. Entonces, lo que sí uno tiene que tener como concepto general, que el desplazamiento va a ser importante para el médico. ¿Cuándo? Cuando supongamos que está tomando un medicamento que tiene una alta unión a proteína del plasma, mayor al 80 y ojalá mayor al 95. Por ejemplo, el caso de la warfarina, de los anticoagulantes orales, es un caso crítico. Si tiene un porcentaje de unión tan alto, cualquier desplazamiento va a tener un efecto clínico importante en el paciente. Y lo otro, que si el fármaco que se va a desplazar, el que está unido a la proteína, fuera un fármaco de estrecho margen terapéutico. Porque lógicamente, en lo poco que pueda desplazar al medicamento, la probabilidad de que pase la concentración máxima terapéutica es muy alta. Por lo tanto, son dos casos entonces en el cual yo voy a tener ojo. Por ejemplo, lo otro que habla es de competencia. Y esto es muy importante. Porque fíjense que esto es poco probable. Por ejemplo, sulfa con bilirrubina. La bilirrubina también se une a la proteína plasmática. Y si yo uso sulfa en un recién nacido, podría desplazar a la bilirrubina. Y la bilirrubina se podría ir al cerebro y generar encefalopatía. Pero eso sería un error médico, ¿no es cierto? Porque el médico sabe que no lo puede hacer. Eso no debiera pasar. Lo que sí nos podría pasar, y revertir la palabra, es el ejemplo que tenemos acá. Diga. Toda la proteína, toda la proteína liberando la proteína. Sí, todo. Por eso que las uniones son no covalentes. Pero un ejemplo importante es el de los anticoagulantes. Y aquí me quiero detener un minuto, porque este ejemplo tiene una intencionalidad. Cuando ustedes vayan al hospital, ¿no es cierto?, ya a la clínica,
gran cantidad de pacientes toman tratamiento anticoagulante oral, que se denominan TAC, porque son las iniciales, los tratamientos. ¿Por qué le digo TAC? Porque muchas veces en los hospitales, nosotros los médicos, las enfermeras, van a decir que el paciente está con TAC. Y usted va a tener que entender de qué le están hablando. Y fíjense lo que pasa. La warfarina, dijimos recién, tenía una unión a proteínas muy alta. Fíjense que se unen un 99 ya, un 99,5% al plasma. Y fíjense que solamente el fármaco libre es el 0,5%. Y con esa cantidad de fármaco libre, la warfarina ejerce un efecto terapéutico. Pero, ¿qué pasa? Y pasa en la vida real que un paciente que toma anticoagulante oral, que por lo demás son muchos los pacientes que lo hacen, se cae, no sé, y toma analgésicos. Sabemos que los analgésicos son de venta libre, todos tenemos gran cantidad de analgésicos en la casa, y cuando uno tiene un dolor no va al médico, o compra o se toma los analgésicos que tiene en la casa. Supongamos que tomara, ahí habla de flumiclofeno, tomara ibuprofeno, naproxeno, etcétera, que tienen una unión a la proteína del plasma del 99%. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, sí esto es importante porque ambos tienen un porcentaje de unión. Segundo, se unen al mismo sitio. Pero fíjese en lo más básico, fíjese que el ibuprofeno que se toma ese paciente solo desplazara el 1% de la warfarina, nada más, un 1, tan bajo como el 1%, ¿qué pasaría? Tendríamos, ¿no es cierto?, que ahora en vez de estar unido un 99, la warfarina está unida en un 98,5%, que es una alta unión igual. Pero el problema, ¿dónde se nos genera? En el fármaco libre. ¿Por qué se nos genera en el fármaco libre? Porque de 0,5 de fármaco libre aumentó 3 veces la concentración de warfarina libre. Por lo tanto, el efecto va a aumentar 3 veces. Lo que significa, ¿no es cierto?, que clínicamente, ¿no es cierto?, ¿qué le va a pasar a ese paciente? ¿Qué es lo que le va a pasar a un paciente que yo le anticoagulo la sangre y le doy 3 veces la dosis? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando se diluye tanto la sangre? ¿Qué le da al paciente? Un hemorragia. Por eso, ¿no es cierto?, los pacientes que toman anticoagulantes, de repente le aparecen estas velitas y el tiro se asusta. Y por eso, ¿no es cierto?, ustedes el día de mañana van a controlar tanto a esos pacientes. Todos los meses le van a medir tiempo de trombina, INR al paciente y le van a ir ajustando la dosis. ¿Se acuerdan cuando el otro día hablábamos del margen terapéutico? Dijimos también que la warfarina tenía un margen terapéutico tan estrecho, además que en dosis terapéuticas generaba problemas ya de efectos laterales. Bueno, justamente es en este ejemplo, el más clásico, ¿no es cierto?, cuando puede este desplazamiento ser importante desde el punto de vista clínico. Si yo a este paciente que toma warfarina le doy paracetamol, que se une en un 40% a la proteína del plasma, la verdad que desde el punto de vista clínico no va a tener una trascendencia clínica. Por eso, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo que hacen los médicos a los pacientes que toman anticoagulante oral? Solo le dan paracetamol. Y así, por lo tanto, se evita, ¿no es cierto?, cualquier problema de efectos laterales. No, porque ahí yo tendría que leer la historia. Tendría que saber qué características tiene, cuánto es el porcentaje de unión del fármaco, a qué sitio se une, todo eso está descrito. Cuando uno va a leer en un libro que hable de las características fisicoquímicas de la molécula, sale todo eso. No, porque podría ser que dos fármacos tengan el 90 o el 99, pero uno se une al sitio 1 y otro al sitio 2. Y ahí no va a haber ninguna competencia, porque son sitios distintos.
Además que la albúmina, como tiene una gran superficie, tiene muchos sitios de unión. Profe, los fármacos que se unen a la proteína, ¿estos de alguna manera lo alteran? ¿Como la función, la actividad? ¿O No. solo la No. no. La proteína lo que se llama decir es solo un reservorio. En el lado opuesto, porque si por ejemplo la warfarina ya le está ganando el sitio unión, por ejemplo el paracetamol, no significa eso que el paracetamol libre va a aumentar y va a cambiar el efecto. Se supone que los fármacos se van a unir porque lo que hay que pensar es lo siguiente, que los sitios de unión son muchos. No es que, es decir, ¿cuándo podría pasar eso? Podría pasar cuando los sitios de unión se saturen, que puede pasar, pero para que se saturen los sitios de unión, en general, tendríamos que usar sobredosis de medicamentos. En dosis muy altas, nosotros podríamos saturar las proteínas, porque tienen sitios, se pueden saturar. Es que hermano delante preguntó que si se liberaba, por ejemplo, todo el fármaco a lo largo como del proceso. Usted dijo que sí, entonces, ¿cómo evitamos como la toxicidad si se va liberando el fármaco como constantemente? No sé si me explico, como que en un momento va a ser, por ejemplo, ya no va a estar en el 98%, va a estar en el 97%, pero se va a haber liberado más Sí, fármaco. pero acuérdense que nosotros al principio, eso se va a liberar cuando el fármaco se esté metabolizando, se haya eliminado, esté en el sitio en el tejido, claro, ya no va a estar en el plasma. No es que va a tener más en el plasma. Eso solamente se va a liberar en la medida que el equilibrio no exista porque hay desplazamiento. Por eso el monito primero es como bien bueno porque le está diciendo que se está moviendo. Eso le digo, esto es dinámico. ¿No? Pero, por ejemplo, cuando recién ingresa el medicamento al plasma, ahí está muy alto el libre, eso no afecta. ¿Cómo? Y cuando recién ingresa el medicamento al plasma, obviamente todo ingresa estando libre. Todo el fármaco entra y se une a la proteína. ¿De inmediato? Sí, Ah, entonces en ese no trayecto es no así hay. como que pasa un- Ah, no hay problema. No. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se le da a una persona el medicamento a X horas y la persona toma ese medicamento antes? Entonces eso va, el medicamento tiene como un tiempo que está unido a la albúmina y, por ejemplo, si uno lo toma antes de la hora, significa que va a tener como casi... Lo que podría pasar ahí es que si yo altero el intervalo de dosificación, voy a alterar la concentración plasmática. Igual va a subir la concentración independiente de la proteína, porque voy a tener más cantidad de medicamentos. Por eso es que los intervalos son importantes, es decir, no solo es importante la dosis. No es importante saber que yo le voy a dar 500 miligramos de un fármaco a un paciente. Hay que saber si se lo voy a dar cada 6, cada 8, cada 12 horas. Pero eso está determinado por un parámetro que es el tiempo de vida médico. Que no lo vemos aquí. Lo vamos a ver más adelante. Lo otro que es importante es cuando el fármaco llega al plasma, ¿a dónde miércoles se va? Es lo que uno podría cuestionar. Es decir, bueno, ya está en el plasma, lo puse aquí en la vena, ¿para dónde se va? ¿Para la mano? ¿Para dónde se va? Y hay una ley. Dice, ¿no es cierto?, que los fármacos se van primero a los órganos de mayor flujo sanguíneo. ¿Ah? Y dentro de esos de mayor flujo sanguíneo se van a distribuir, por lo tanto, corazón, cerebro, hígado y riñón, que son, ¿no es cierto?, los de más alto flujo sanguíneo. Y menos a los músculos, a las grasas, salvo, ¿no es cierto?, que el medicamento tenga una alta afinidad con el tejido graso. En caso de que, por ejemplo, o sea, lo del flujo medio es solamente los músculos como en reposo, o en caso de que el músculo necesite mucha sangre al músculo por mucha acción, puede llegar mucha sangre al músculo y se puede como reducir. Es que piensen que en el fondo el flujo sanguíneo, claro, uno puede pensar a lo mejor en el ejercicio pudiese llegar más, o es probable, pero en realidad el flujo sanguíneo está dado finalmente por el débito cardíaco.
Es decir, en el fondo se aumenta el gasto, claro. Ahí al aumentar el débito va a aumentar el flujo. Por eso, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene un menor flujo sanguíneo. Por lo tanto, todo va a estar disminuido en general. Ahora, respecto a la distribución entonces, hablamos de cerebro, pero fíjense que lo de alto flujo, el gran problema lo tenemos a nivel central. Porque tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que en este cuerpo tenemos lo periférico y tenemos el sistema nervioso central. Pero para pasar al sistema nervioso central tenemos un problema más o menos grande, que es la barrera hematoencefálica. Ustedes la vieron, ¿no es cierto?, el primero, que tiene un gran problema, es muy fenestrada. Además, ¿no es cierto?, tiene los astrocitos, que también en el fondo es una oposición al paso del fármaco al sistema central. Por lo tanto, para que un fármaco pueda pasar al sistema nervioso central, tiene que tener una alta liposolubilidad. Es decir, un fármaco liposoluble nunca va a pasar al sistema nervioso central en condiciones normales. Los que van a pasar van a ser los fármacos con alta liposolubilidad. Por lo tanto, tenemos que pensar entonces que todos esos medicamentos que le van a dar usted a los pacientes para dormir, antidepresivos, etc., son medicamentos que son muy liposolubles. Porque pasan al sistema nervioso central, cruzan la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿por qué los hidrosolubles no pasan, pero yo digo en condiciones normales? Porque si el paciente tuviera meningitis, las membranas van a estar totalmente inflamadas. Y cuando hay inflamación, aumenta la permeabilidad de la membrana. Lo cual significa que los hidrosolubles sí van a pasar. Por esa razón, fíjese que hoy en las meningitis nosotros usamos las cefalosporinas de tercera generación para una meningitis. Pero hace 20 años atrás, 30 años atrás, nosotros usábamos penicilina sódica. Y la penicilina sódica es hidrosoluble. Entonces como que ahí no nos cuadraría porque es hidrosoluble, pero ¿por qué? Porque la meninge está inflamada. Y por eso pasaba la penicilina y servía. Pero en condiciones normales solamente va a cruzar algo que tenga una alta liposolubilidad. Y aparte de alta liposolubilidad, ¿qué otra característica debería tener esa molécula para que cruce la barrera hematoencefálica? El tamaño, muy importante, ¿no es cierto? Que sea de un peso molecular bajo. Por lo tanto, no cualquier molécula cruza la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿qué problema nos vamos a encontrar en la vida real? Es que ustedes van a jugar medicamentos que quieren que cruce la barrera hematoencefálica. Y va a cruzar. Pero a lo mejor de repente le van a dar, por ejemplo, propanolol a un paciente, porque el paciente es hipertenso, porque a lo mejor el paciente tiene insuficiencia hepática, hipertensión portal, por ejemplo, y resulta que el propanolol es altamente liposoluble y también va a cruzar la barrera hematoencefálica. Y no van a ir a buscar un efecto lateral, terapéutico, les va a generar efectos laterales. ¿Se fijan? Entonces, el cruce puede ser beneficioso o no, pero lo que sí está claro es que si el fármaco es altamente liposoluble va a pasar. Por lo tanto, tenemos que esperar entonces que ese fármaco pueda generar algún efecto a nivel central y no pueda generar algún efecto lateral, y todo ese efecto lateral va a estar relacionado con el paso de la barrera hematoencefálica por esa molécula. Ahora, dice que cómo es el volumen de distribución, porque fíjese que vamos a ver un segundo parámetro farmacocinético. Vimos biodisponibilidad y ahora vamos a hablar de volumen de distribución. Porque hasta el minuto nosotros hemos dicho ya, va para allá, se distribuye, cruza, no cruza. Pero ¿qué puedo ver yo? ¿Qué parámetro puedo ver yo para decir cómo es la distribución de un fármaco? Ese parámetro se llama volumen de distribución.
Y ese volumen de distribución tiene cosas importantes que rescatar. Primero, se puede calcular el volumen de distribución. Dice que relaciona la cantidad de fármaco en el organismo con la concentración plasmática a un tiempo dado. Pero fíjese que si usted mira la fórmula, cuando yo calculo el volumen de distribución, ese fármaco se le administra al paciente a través de la vía intravenosa. Entonces, cuando nosotros decimos fármaco en el organismo, como ustedes me dijeron que tiene un 100% de biodisponibilidad, la cantidad de fármaco que va a haber en el organismo, ¿qué va a ser? La dosis. Porque si fuera para vía oral no podríamos poner dosis. Tendríamos que poner ¿qué cosa aquí arriba? Y la biodisponibilidad sería la dosis, ¿por qué? Por la fracción de absorción, es decir, por la biodisponibilidad, ¿no es cierto? Si fuera 1 miligramo y tuviera el 60%, no sería 1, ¿se fija? Pero como lo calculamos a través de la vía intravenosa, cuando se calcula para una molécula que yo voy a sacar al mercado, entonces va a ser la dosis administrada partido por la concentración plasmática. Pero ¿cuál es la concentración plasmática más fácil que puedo lograr? Es la concentración plasmática a tiempo cero, que en el fondo, ya lo vimos el otro día en el gráfico, era que la concentración plasmática a tiempo cero de la vía intravenosa, la concentración máxima. Por lo tanto, la concentración plasmática a tiempo cero o la concentración plasmática máxima, dijimos el otro día, en la vía intravenosa, es lo mismo, el mismo valor. Si yo calculo este volumen de distribución, los miligramos se van a ir, por lo tanto el volumen de distribución se va a expresar en ¿qué? En litros. ¿Ya? El volumen de distribución entonces se va a expresar en litros. ¿Y ahí no sería de litro? En este caso, pero en litros. O bien en litros por kilo. ¿Qué importancia tiene entonces decir que el volumen de distribución también se puede expresar en litros por kilo? Que el peso de la persona es importante en la distribución. Es decir, si yo tengo un paciente que pesa 30 kilos, 40 kilos, y aquí tengo uno que pesa 140 kilos, la distribución va a ser distinta. Porque el peso de él no es el mismo peso de él. Por lo tanto, depende del peso. Y, claro, justamente, va a tener mucha más grasa, va a tener mucha más agua. Digo, ¿Y si una persona pesa mucho, pero porque es físico-culturista, igual se le aplica el mismo balance? es que un físico-culturista yo creo que no tendrá tanta grasa. No, tiene poca grasa. Si el problema es, hablemos de una persona con sobrepeso normal, que va a tener mucha cantidad de tejido graso. ¿Pero ahí a esa persona no se le va a dar distinto o igual es como una cosa? Había que ver qué darle o qué vía usar, dependiendo de lo que vamos a usar. O sí ver el tema de las cosas, porque sí podría ser importante, sobre todo si son de depósito, vamos a tener problemas, porque la distribución va a ser más lenta. ¿Por qué a veces usan litros nomás en vez de litros por kilo? Porque en general se expresa en litros, pero a lo que voy yo, que si está expresado en litros por kilo, tienen que multiplicarlo por el peso del paciente, porque tiene que estar en litros, para que lo puedan comparar, si no, no lo van a poder comparar. Ahora, siguiendo entonces, ahí hay ejemplos, y fíjense que aquí entonces tienen que hacer una cosa muy importante. Porque entonces quiero lo siguiente. Piensen que sabemos para dónde va. Perdón. Es que, ¿por qué en la fórmula anterior necesariamente se tiene que hacer con un cálculo endovenoso, sino todos los medicamentos van por esa vía? Es que lo que pasa es que cuando se calculan para una molécula,
se hace a través de la vía endovenosa por una distribución. Pero, por ejemplo, Si no, tendría que hacerse a través de la vía oral, pero ahí lo cambiamos por la biodisponibilidad, ¿verdad? multiplicado por la fracción de absorción por la volumen. Ah, Profe, se dieron el anestésico y el médico salud, explicaron que tener cuenta como el caso del paciente para que no. Lo anestésico es un caso, es una excepción a todo. Porque lo anestésico, hay otro concepto que no lo vamos a ver, que es el concepto de redistribución. La verdad, las cosas que tienen una alta afinidad por el tejido graso. Por lo tanto, lo primero que vienen a hacer los anestésicos es ir al depósito en el modo inicial. Y sin embargo, se distribuyen primero al sistema nervioso central y después van al depósito. ¿Por qué? Porque dice la ley que van de acuerdo al flujo sanguíneo. Por lo tanto, ahí nosotros hablamos de otro concepto que se llama no distribución, sino que se llama redistribución. No lo vamos a ver, pero es un caso excepcional. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente entonces. Que uno entonces puede relacionar lo que uno ve en fisiología o en biología, en lo que sea, con el volumen de distribución, porque dijimos que el volumen de distribución depende del peso del paciente. Entonces, pensemos que tenemos un paciente, generalmente los libros siempre hablan de un paciente que está como estandarizado en 70 kilos. Pareciera como que fuera el peso ideal, 70 kilos. Si nosotros tenemos entonces un paciente que pesa 70 kilos, nosotros sabemos qué cosa en fisiología, que aproximadamente el 60% del peso es agua. Por lo tanto, el 60% de 70 es 42 litros. Si el paciente pesa 90, bueno, será 54 litros, es decir, va a ir variando el agua corporal total. También a nosotros nos enseñaron entonces que esa agua corporal total, un tercio está constituido por el líquido extracelular. En este caso serían 14. Y 2/3 por el intracelular, que serían 28 litros. Y esto se divide en el plasma y en el líquido intersticial. Y tenemos que pensar que ¿dónde nosotros colocamos el medicamento cuando lo colocamos en la vía intravenosa? Lo colocamos en el plasma. Y de ahí tiene que pasar al intersticio, al líquido intracelular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Me puede servir entonces para relacionar este monito que está acá, con el valor del volumen de distribución del plasma. Porque volvemos a decir, el volumen de distribución solo cambia en casos patológicos, si no, todo esto es constante. Entonces podríamos tener lo siguiente. Podríamos tener lo siguiente. Podríamos tener entonces, a lo mejor un medicamento con un volumen de distribución de 9 litros, podríamos tener un volumen de distribución de 36 litros, podríamos tener un volumen de distribución de 42 litros, podríamos tener un volumen de distribución de 1500 litros. Como esos ejemplos, algunos están fuera de la realidad, en realidad le ponen una bellota al volumen de distribución, dicen que es el volumen de distribución aparente, porque en el fondo lo que nos dice es aparentemente dónde está más concentrado el fármaco. Es decir, el volumen de distribución me permite a mí saber dos cosas. Saber cómo es la unión a proteínas plasmáticas de una droga, y nos permite también saber dónde
fármaco. Entonces, yo les digo lo siguiente. Si el volumen de distribución es 9 litros de un fármaco, y ustedes me acaban de decir que el fármaco lo vamos a colocar acá, yo le pregunto, independiente que pudiese estar distribuido en el tejido, etc., pero ¿dónde va a estar más concentrado? Si el volumen de distribución es 9 litros y yo parto acá, que tengo ya 3 hasta 5 litros de plasma, ¿dónde va a estar más concentrado el fármaco? En el plasma. En el plasma. Y ahora te hago la pregunta de atrás. ¿Y si está más concentrado en el plasma que en el resto? ¿Cómo va a ser la unión a proteínas plasmáticas si está tan concentrado en el plasma? Alta. Entonces, un volumen de distribución pequeño automáticamente nos está diciendo a nosotros que el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas de ese medicamento es alta. Si es 36, ¿no es cierto?, va a estar distribuido entre el LEC y el LIC. Si es 42, va a coincidir, va a estar en el agua corporal total. Pero ¿qué pasa cuando sea 1200 litros? ¿Dónde va a estar? Primero, ¿va a estar en el plasma tanto? No, ¿no es cierto? Porque el volumen de distribución es muy alto. Y cuando algo no está en el plasma, porque tiene un volumen de distribución tan alto, ¿dónde está? ¿Ah? En todas partes, en los tejidos. Un volumen de distribución alto significa, ahora, ¿qué significa un volumen de distribución alto? Un volumen que supera ¿qué cosa? Altamente el agua corporal total de ese paciente. Por eso yo recién le decía, cuando yo tengo un volumen de distribución tan alto, ¿yo en qué pienso? En medicamentos que cruzan el sistema al sistema nervioso central, que cruzan la barrera hematoencefálica. ¿Y qué pasará con el volumen de distribución de un fármaco si la mujer está embarazada? ¿Cambia o no cambia? ¿Cómo estará? ¿Aumentado o disminuido? Estamos divididos, disminuido y aumentado. ¿Aumentado por qué? Podría pasar la barrera placentaria. Pero está embarazada. Está concentrado en el feto y... Porque puede cruzar la barrera placentaria y por lo tanto tenemos más compartimentos. Piense, un embarazo significa más distribución. Entonces, esto después lo vamos llevando, ¿no es cierto?, a medida que nosotros vamos avanzando, ¿no es cierto?, en medicina, a muchas situaciones. Por ejemplo, el día de mañana, por ejemplo, al tiro le da la palabra, un paciente cirrótico. ¿Usted ha visto algún paciente con cirrosis? ¿Qué le pasa con el estómago? ¿Cómo lo tiene? Así, ¿no es cierto? Eso significa que, ¿cómo se llama eso? Asitis. Asitis, ¿no es cierto? Gran acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Y por ejemplo, ¿quiénes van a aumentar el volumen de distribución ahí? ¿Los fármacos hidrosolubles o los liposolubles? Los hidrosolubles. ¿Por qué? Porque se van a distribuir más, porque van a tener además todo el compartimento del líquido que está en la asitis, en la cavidad abdominal, ¿se fija? Entonces puede variar, pero todas esas situaciones son patológicas. Lo que sí nos tiene que quedar claro que un volumen de distribución, dependiendo del valor, nos indica dónde está preferentemente el fármaco y además nos indica si está muy unido. Lo más importante es saber, ¿está muy unido a la proteína o si está muy distribuido en el tejido? Y fíjese una cosa, aquí hay valores de volumen de distribución. Ya esos son estandarizados, ya están en la información. Fíjese que el volumen de distribución
daba como taco a la warfarina. Nunca más se le va a olvidar la warfarina. ¿Y cómo dijimos que era la unión a proteínas plasmáticas de la warfarina? 99,5%. 1% de fármaco libre para ejercer efectos terapéuticos, con un volumen de distribución bajo, porque tiene una alta unión a la proteína del plasma. Lo que sí quiero que les quede clarito, y no se me confunda, es que cada fármaco tiene una cantidad de fármaco libre. Y no podemos decir que entre más fármaco libre más efecto. Eso va a depender del medicamento. ¿No es cierto? Porque no podemos comparar un medicamento A con un 5% y un B porque son medicamentos distintos. Ahora, para terminar la idea, viene la pregunta más importante. ¿Y para qué me citan? Porque la fórmula de volumen de distribución se le va a olvidar. Pero lo que sí se le podría quedar en la cabeza es que un volumen de distribución alto se distribuye más en concepto. Y un volumen de distribución pequeño está más en el plasma. Y entonces ustedes saben que si el volumen de distribución es muy alto, va a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto podría servir o no servir dependiendo del medicamento. Pero ¿cuál es el efecto más importante del volumen de distribución? Es que yo puedo, si era dosis partido por concentración plasmática, yo paso la concentración plasmática para acá, multiplicado por el volumen de distribución, y ahora a la dosis yo le voy a poner apellido. Voy a decir que se llama dosis de carga. Por lo tanto existen dos dosis. Dosis de carga y dosis de mantención o de mantenimiento. La dosis de mantención o de mantenimiento es la dosis normal que yo uso en un paciente. Pero dosis de carga, a uno le dice, voy a cargar al paciente. ¿Cuándo yo voy a cargar al paciente? Vamos a adelantarnos en el tiempo en lo siguiente. Aquí tenemos una curva de concentración plasmática en función del tiempo. Cuando veamos excreción después de la prueba, nos vamos a dar cuenta que el medicamento para que llegue a una concentración estacionaria se demora una cantidad de horas, que pueden ser horas, un día, etc. Si yo tengo un fármaco que se demora 25, 30, 40, 50 horas o más en llegar a un estado estacionario, y ese medicamento yo lo voy a ocupar en un paciente tan grave, puede que no me sirva tanto, porque voy a demorarme muchas horas en llegar, como que él dice, a una concentración estable. Yo lo que necesito es llegar rápido a esa concentración. Para llegar rápido a esa concentración, en vez de darle la dosis que le di acá, ¿no es cierto? Acá, que era la dosis de no sé, miligramos, lo que sea, le doy 3. ¿Qué logro con aumentar la dosis? Que esta sería la dosis de carga. Voy a lograr, ¿no es cierto?, que a lo mejor en 3 horas yo llegue a la concentración estacionaria. Y eso sí que me va a servir. Entonces, yo voy a usar dosis de carga. ¿Dónde es donde más se ocupa dosis de carga en un hospital? No, en la UCI. Porque ahí es donde están más moribundos. Ahora, tampoco usted va a calcular la dosis de carga en la UCI, porque van a estar pegaditas ahí en la UCI, ¿no es cierto? Va a tener una tablita pegada y va a tener dosis de carga para ser chazona, dosis de carga para tal persona, dosis de carga para tal medicamento. Pero lo que sí tiene que saber es que cuando vea el papelito sepa de qué están hablando. Entonces usted va a saber ya que cuando vea dosis de carga es porque
ese medicamento se demora un poco en llegar al estado estacionario y con eso lo que hacemos es llegar rápidamente. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer, porque tienen que pensar que aquí tenemos concentración mínima y concentración máxima. Entonces, uno lo que sí se podría preguntar es, ¿y cómo hago para que la dosis de carga que yo le voy a dar a ese paciente no me genere o toxicidad o bien al revés, no me genere ningún efecto? Es decir, tampoco esto es al azar, ¿no es cierto? Yo pruebo, se murió o no se murió. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo el volumen de distribución lo voy a tener, está en los libros. Y también en ese libro me dice qué cosa, que la concentración, supongamos, mínima efectiva, supongamos entre 10 miligramos y que la concentración máxima es de 30. Entonces, yo busco una concentración que esté dentro del margen terapéutico. No sé, pues si está entre 10 y 30, no sé, pues elijo 18, 20, 15. Que es una concentración que está dentro del margen terapéutico. Y si esa concentración que yo la elijo, porque tengo la información, ¿no es cierto?, en el Google, y tengo el volumen de distribución, lo puedo multiplicar, y por lo tanto, al multiplicarlo, me va a dar la dosis de carga. Por lo tanto, todas esas dosis de carga que están calculadas y que usted va a encontrarse, ¿no es cierto?, cuando pase por las UCI o las UCI sobre todo, son dosis, ¿no es cierto?, también las puede haber en las UCI pediátricas, son dosis, ¿no es cierto?, que están calculadas en base a eso, al volumen de distribución y a una concentración que viene determinada por una concentración que está dentro del margen terapéutico de ese medicamento. Y para eso, le vuelvo a reiterar, usted conoce la concentración mínima efectiva y conoce la concentración máxima de la. Ahora, vamos a aprender, ¿no es cierto?, cuando lleguemos a expresión, cómo saber qué medicamento se demora poco o qué medicamento se demora mucho. Pero eso lo vamos a aprender cuando en expresión hablemos del tiempo de vida media. Porque el tiempo de vida media es el tiempo que se demora de disminuir a la mitad la concentración plasmática. Y para llegar acá, yo les voy a decir en expresión que se demora 5 tiempos de vida media. Entonces, si el medicamento tiene un tiempo de vida media de 50 horas, multiplíquelo por 5, 250 horas, divídalo en 24, y piensa en más de una semana. Y usted quiere que llegue hoy día, ¿no es cierto? Porque en la UCI no vamos a esperar 8 días. Diga. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el parámetro para determinar un poco esta cantidad? Porque, por ejemplo, usted menciona que hay un rango terapéutico que es más que todo el margen, pero por ejemplo decía ya, no sé, el mínimo era 10 miligramos y el máximo era 30. Entonces, por ejemplo, quizás yo lo calculo antes con 30 y tiene que ser cercano a ese valor, o cómo funciona, cómo yo estimo cuál es la dosis conveniente para eso. Es decir, yo no estimo una dosis, yo estimo cuál es la concentración. O sea, disculpe, la concentración. Ya, va a ser una concentración que sea lo más equidistante de la mínima y de la máxima. Si es 30 no va a elegir 29, si es 15 no va a elegir 16, va a elegir algo que esté en el intermedio. Decir que era el estado estacionario. Es que no le quiero decir lo que es el estado estacionario porque no lo hemos dicho. Entonces no me quiero adelantar. Pero lo único que le dije, estado estacionario, es como cualquier estado estacionario. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, para que no se mueva nada. ¿No es cierto? Entonces, la concentración estable, ahí se ve el efecto terapéutico, o no? Es que no quiero responderle la pregunta, porque si no, le voy a empezar a hacer la clase en tensión. No se adelante. No se ponga. Diga. ¿Y podría mandar ejercicio como para hacer sobre Ahora le voy a
si yo quisiera calcular en la vía oral, ¿no es cierto? No se olviden además que todos los parámetros no se calculan en humanos, se calculan en animales, que es otro tema, lo cual puede hacer variar muchas cosas. Como ejemplo, los efectos laterales. Pero, ¿qué me dijo? Me fui para otro lado. El fármaco, el organismo, la parte de la dosis, como la parte de arriba. ¿Ya? ¿Ya? Eso que no entiendo en la vía oral, ¿qué se Ah, ahí? si fuera en la vía oral, la dosis, ¿qué es lo que sería? Sería lo que yo administro en la vía intravenosa, no sé, 2 gramos, multiplicado por qué? Por la fracción por la biodisponibilidad. No sé, supongamos que la biodisponibilidad fuera del 40%, significa que sería el 40% de la dosis, sería la dosis por la fracción de biodisponibilidad, que en el fondo tendría que ser equivalente a la vía intravenosa. La podría estimar. Porque si yo sé la biodisponibilidad de una droga, puedo estimar la vía intravenosa, lo voy a hacer. El ejercicio que voy a mandar, lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Puede explicar así, en resumen, de nuevo lo de pues, volumen de distribución alto y bajo? En general, ¿qué es lo que dijimos de volumen distribucional? Que un volumen distribucional, ¿qué significa? Que un fármaco va a estar muy distribuido. ¿Y qué significa que esté muy distribuido? Que va a tener que, dependiendo de los valores del peso del paciente, pero pensemos que un paciente pesa 100 kilos, ya pensemos en un valor así de 100, el 60% serían 60 litros. Así que cualquier volumen de distribución, no sé, pues de 150, 200 hacia arriba, ya es, ¿no es cierto?, un fármaco que está ampliamente distribuido y que puede cruzar la barrera hepatoencefálica, porque no habría ningún paciente, ¿no es cierto?, que no tuviera ese volumen, tendría que pesar como 500 kilos. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber básicamente, que si un volumen de distribución es alto, está ampliamente distribuido en los tejidos, si es bajo, está preferentemente en el plasma. O sea, distribuido en los tejidos se refiere a que se una la membrana plasmática. Que esté en los tejidos significa que cruza la membrana y pasa a un tejido X. Ahora, en ese tejido, ojo, que también, ¿no es cierto?, en ese tejido va a haber una proteína plasmática, porque también en el tejido hay proteína. ¿Se fijan? Pero se refiere al medio intracelular. Ahí sí, cuando cruza dentro de una membrana, a una célula. Y eso de volumen de distribución. Porque originalmente donde primero se distribuye el intersticio y después pasa al intracelular. Eso ocurre en alto. ¿Cómo? Eso ocurre solo en volumen de distribución alto. Una pregunta buena y difícil, pero voy a pensar lo que le voy a responder. Podría depender si es liposoluble o hidrosoluble. En los hidrosolubles es distinto, porque básicamente un volumen de distribución no debiera ser tan alto, debiera estar más acorde al agua corporal total, debiera. Pero piense que cualquier medicamento, por poco que tenga de fracción libre, con esa fracción libre, independiente que esté más en el plasma, igual va a estar en el sitio de acción, igual va a ejercer un efecto, independiente de la cantidad. Porque los medicamentos libres, la fracción libre, es la fracción que determina un efecto. Por eso, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes orales, tenemos un 1% libre. Claro, uno dice está puro en el plasma. Uno podría decir no hay efecto, pero sí hay efecto. Porque con ese 1% hay efecto. Fíjense. Por eso que da un volumen de distribución aparente. Es como una cosa más esotérica, más de relacionar, más de imaginarse. Pero lógicamente en un principio está
hay moléculas que no van a poder entrar a las células de los tejidos y van a tener que actuar desde afuera. Pero eso lo vamos a ver en farmacodinámica. Ahí vamos a ocupar sistemas de transducción. Entonces, que tenga volumen de distribución alto es que es liposoluble. Un volumen de distribución alto significa que es un fármaco muy liposoluble. Pero la warfarina no tenía bajo. ¿Sí? Y Es hidrofílica. no, es liposoluble. Entonces, ¿cómo? O sea, volumen de distribución alto significa que es liposoluble, pero puede ser volumen de distribución bajo y también liposoluble. No. La Es que warfarina. eso va a depender si el fármaco es hidrosoluble o liposoluble. Si yo le digo que un fármaco tiene un volumen de distribución de 15 litros y es hidrosoluble, usted no me puede decir que está unido a las proteínas del plasma, porque es hidrosoluble. Es decir, usted no puede sacar conclusiones sin saber las características totales de la molécula. Si yo le digo que es liposoluble y que el volumen de distribución es 9 litros, usted sí me puede concluir que ese fármaco tiene una alta unión a proteína plasmática. Pero si yo le digo, un fármaco tiene un volumen de distribución de 9 litros y es ácido débil, peca tanto, hidrosoluble, usted no me puede decir que tiene una alta unión a proteína del plasma, porque ese fármaco no se une a la proteína del plasma. ¿Se fijan? Es decir, la historia hay que contarla entera, porque si no, no va a cuadrar nunca. Entonces, en cuanto al volumen de distribución mediano, ¿no es liposoluble o hidrosoluble? Hay como... Le vuelvo a decir, si es liposoluble el fármaco, un volumen de distribución mediano va a estar distribuido entre el líquido y el líquido. Y Acuérdense que se habla, por eso le dije yo, se habla de volumen de distribución aparente, porque nos da una idea más o menos de dónde puede estar más concentrado. ¿y como qué rango sería como este volumen mediano? Sería como no sé, En base al agua corporal. no, sí, pero por decirlo así, por ejemplo, son 60 litros en el cuerpo. Pongamos el caso. Sería como 60, como No, 60 sería el agua corporal total, pues si está ahí, siempre está distribuido entre el líquido y el líquido. Ay. Ahora, ¿el volumen de distribución puede variar? Claro que puede variar. Puede variar, y vamos a ver, dependiendo de muchos factores, que los vamos a ir viendo en las próximas clases. Ya vimos que el peso es el más importante para el concepto de volumen de distribución. Ya eso nos hace variar el volumen de distribución. Depende de la edad también, un factor importante. Los recién nacidos tienen más agua o menos agua, más agua. Como 90, 80% del peso de agua, por lo tanto la distribución va a ser distinta. Hay muchos factores que alteran la distribución. Ya.